Bienvenidos a Furia Pop, un podcast en el que nos encantan las series y las películas, discutimos sobre temas algo sensibles, pero también nos reímos. Les invitamos a que nos acompañen con las sustancias recreativas que prefieran. Hola, les doy la bienvenida a todos al segundo episodio de Furia Pop. Mi nombre es Azul y estamos súper felices de conversar sobre la telenovela más popular de los tiempos, básicamente, que no puede ser otra más que Betty la Fea, y se transmitió originalmente entre octubre de 1999 y mayo del 2001. Hola, yo soy Judith y bueno, también estoy súper emocionada de hablar de esta novela que en este caso va a tener como enfoque y vamos a estar hablando un poquito sobre el clasismo dentro de esta telenovela. Y bueno, está muy presente en general, pero mucho en los personajes y cómo se desenvuelven. Y quiero presentarles a nuestro invitado súper especial. Josu es un amigo al que quiero muchísimo y que tiene un podcast súper chivo que le recomiendo y se llama Positives. Entonces, bueno, Josu, adelante si quieres contar algo más sobre vos. Y bueno, sí, también me gustaría saber cuál es tu personaje favorito en la telenovela. Pregunta De random. la telenovela, pregunta random. Bueno, soy Josu, tengo 29 años. Sí, tengo un podcast, todo millennial tiene un podcast, en realidad. Exacto. Casi los que ya vamos llegando a los 30, ya vamos diciendo como, bueno, vamos a armar un podcast porque estas charlas son increíblemente icónicas y quiero que las escuchen. Y todo bien, la verdad, es bonito como conectar con gente en distintos espacios. Mi personaje favorito. Qué fuerte esa Ay, pregunta. Berta es demasiado Berta. icónica. Sí, la amo. Esa es la que pasa comiendo, ¿verdad? Es que la vi hace años. Sí. Sí, la amo, me encanta. Es una actitud de diva y de que no se deja de nada y de que es la que pone el sustento en la casa, la que pasa, la que no se deja que la molesten en el trabajo, es mi spirit animal, definitivamente. El mío es Patricia Fernández, definitivamente, la famosa peliteñida. Y bueno, ya lo vamos a ir hablando más porque es que es demasiado gracioso. En serio, yo paso viendo videos de la madre como mejores momentos de Patricia Fernández. Mejores momentos en los que le dice desgraciado, desgraciada a alguien. O sea, la adoro. Pero es un personaje súper problemático. De hecho, yo creo que encierra mucho de lo que vamos a estar hablando acá, ¿verdad? Que es el clasismo. Sí, yo creo que mi personaje favorito también es Patricia Fernández. Yo creo que, no sé, es como demasiado, tiene muchas capas y es demasiado graciosa. Creo que también es mi favorita. Es que, ¿saben qué? Berta a mí me ganó cuando se viste igual que Patricia y la empieza a imitar. ¡Qué momento más Ajá. épico! Yo dije, esta mujer, todas, puede con todo. La amo, en serio. Es cierto, se me había olvidado de eso, qué bueno. Sí, bueno, entrando en esta materia y en realidad se relaciona 100% con esto de cómo se vistió Berta y Patricia y demás, el clasismo a lo que nos vamos a referir es así, en pocas palabras, la actitud de defender o de practicar también la discriminación a personas por su clase social. Y es un tema que en esta novela está súper presente porque existe súper clara desigualdad entre las personas de altos cargos, ¿verdad? Los Mendoza que estabas diciendo ahorita, como la gente en Ecomoda, los dueños y demás, Armando, Marcela, Daniel, en comparación con las personas que tienen cargos menores, entre comillas, como el cuartel de las feas, como Freddy, como las familias de ellas y ellos también, y bueno, al inicio Betty también. Ajá, y acá una hora que a mí me parece súper interesante es que el clasismo no siempre es sobre lo que se tiene, sobre lo material, ¿verdad? Sino que muchas veces es sobre lo que se pretende ser, como es el caso del personaje del que estamos hablando, ¿verdad? Que es de nuestros personajes favoritos, Patricia Fernández, que es esta persona, es esa típica persona que no es millonaria, aunque en algún momento quizás lo fue, ¿verdad? Quizás sí tuvo como una condición social más alta, pero ella siempre pretende ser millonaria, ella siempre pretende ser como esta persona que tiene una clase mucho más que otras personas, ¿verdad? Que de repente ve hacia abajo a todas las demás personas que ella considera que son de una clase social más baja. Y bueno, por otro lado, igual relacionado a esto de que no tiene que ver únicamente con el dinero, está Betty, que Betty, bueno, sí es una persona que viene de una clase social más baja,
pero eventualmente se hace presidenta de Komoda, y aún siendo presidenta de Komoda, siento que igual algunos personajes la ven como, de todas formas, como una clase social más baja, ¿verdad? Y yo creo que ahorita que lo pienso y mencionabas clases sociales, y si nos vamos al marxismo, es una cuestión de como niveles económicos, como de ingresos, ¿verdad? E intereses, porque las clases tienen sus propios intereses. Según Marx, ya poniéndome muy marxista, Amo. este, la ¡Sale, clase comunista! trabajadora, la clase trabajadora, el interés de la clase trabajadora es la revolución, ¿verdad? Poniéndonos muy de folleto. Ujú, Este, lo que sucede es que el mismo sistema y al prestar su mano de obra, la clase trabajadora se aliena. Entonces, entramos como en este mundo, ¿verdad? En el cual compramos iPhones y todas esas cosas y incluso como Patricia, deseamos lo mismo que la clase que tiene los medios de producción, en este caso los Mendoza, ¿verdad? Aunque yo también, ya dejando a Marx atrás, siento que hay como que un análisis desde Bourdieu sería como más rico, como que hay dos capitales que se juegan siempre en la serie, el capital económico y el capital de la belleza, la estética. ujú, Ujú. Entonces, vos vas a estar bien dependiendo de qué tantos tengas. En la estructura, no es lo mismo Betty, que carece de capital económico y capital de belleza, que una Patricia, que solamente el capital de belleza, o una Marcela o un Armando, que tienen ambos, ¿verdad? No sé, ahí ujú. se los dejo Ujú. para que lo dices. Igual esos capitales están en pugna porque son recursos finitos, ¿verdad? Como de Claro. repente le damos a la fea la empresa, ¿verdad? Pero vamos a luchar para que ella no se la quede, ¿verdad? Que es todo este plan Ujú. horrible del que trata la novela. Claro, porque finalmente, no me hace demasiado sentido porque finalmente el capitalismo, que es como pues este sistema económico social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, como vos decías, y en la acumulación de bienes. Y en el caso de la familia Mendoza, al fin y al cabo lo que esta familia y esta empresa quieren es seguir acumulando capital y capital, muchas veces incluso a cuestas, digamos, de los demás personajes que son las personas trabajadoras, ¿verdad? Y cuando ese capital se ve en peligro, pues ahí todos los personajes empiezan como a perder un poco el control y a mostrar partes muy violentas de sí mismos, ¿verdad? Porque finalmente para esos personajes lo más importante de sí mismos es este capital, ¿verdad? Claro, el episodio, es que vi un capítulo antes del podcast, el de la junta, donde Betty Mae, revela todo el plan de mae. Armando y todo lo que inflaron los números y todas esas cosas. Ahí se ve muy claro, ¿no? De repente la familia Mendoza ya no es tan familia y el papá se le caga a Armando, ¿verdad? El matrimonio se rompe, todas esas cosas, porque la empresa, que era lo central que los unía, ya no está en manos de ellos, está en manos de Betty, ¿verdad? Claro. Incluso, en términos de un sistema de justicia, Armando nunca siente las consecuencias de eso, ¿verdad? Es como, eso es un delito, ¿verdad? Inflar números, la corrupción, ¿verdad? Pero él nunca vive las consecuencias de lo que hizo, más bien se casa con Betty al final, es como... Ah, Lo vuelve todo a ver, mal. era su sí, que en realidad esto pasa mucho, lo vemos demasiado, como es más fácil salirse con la suya dependiendo de dónde estás vos, ¿verdad? De cuál clase social perteneces, de cuál es tu familia, de qué es lo que haces, de dónde venís. Armando, yo creo que nunca vio siquiera como opción tener consecuencias para esto, siempre fue como el buscar que Betty le ayudara o que en cierta parte como manipularla para hacerlo. Bueno, es que Emocionalmente, un montón. esa relación es demasiado jodida en este tema, ¿verdad? Porque también en cierta parte que las clases sociales en este sistema en el que vivimos tienen estructuras de poder muy intensas. Entonces, en este caso, Di Armando no solamente era el jefe de Betty, sino también pertenece a una clase social más alta en este contexto en el que viven, donde es demasiado evidente y todo lo que hacen se basa en pretender o ser de una clase diferente a la otra o el capital de belleza que vos mencionabas, que están muy ligados, ¿verdad? Cualquiera con plata puede ser guapo, eso lo dicen. Entonces, sí creo como que él nunca lo ve como una posibilidad de tener consecuencias de sus acciones ni nada, porque en cierta parte siempre se ha podido salir con la suya
a partir del contexto en el que vive Sí, o del que vino. sí. De hecho, o sea, nadie en la novela tiene consecuencias. En realidad, la única que sale jodida de toda esa situación es Betty, que Totalmente. llega y renuncia, ¿verdad? Y sale por la puerta de atrás y listo, nadie la va a buscar más en un empleo, ¿verdad? De hecho, le dice a Nicolás como, ay, ahora nos va a tocar impulsarla más, ¿verdad? Y luego, como es una novela, se va de viaje. Claro. Pero, pero, la verdad es que todos ahí la están pasando mal, todos los trabajadores la están pasando mal, hasta Hugo, o sea, con que no respetan sus diseños, con que le dan el material más barato, todas esas cosas, o sea, es como... Y al final, Sí, quienes siguen intocables es la gente de la arriba. élite. Sí, 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 a Mae, Boruch se sí. acomoda, mae. Rajado. Que el cuarteto de las feas tomen el poder de Comoda. Pero sí, mae, sí, también esto que estamos diciendo de las estafas y como, o sea, como, no las estafas, sino como de la corrupción más bien, y todo el papel como de Armando y Betty, simplemente no puedo no hablar del contexto político que vivimos en Costa Rica, porque yo creo que Rodrigo, que tenía una estructura paralela, que bueno, es básicamente lo que hacían en Betty la Fea, ¿no? Crearon una estructura paralela para temas económicos, ¿verdad? Y en este caso, Betty, que era la asistente de Armando, fue quien más recibió las consecuencias de esto, como sucedió acá en el país con esta mujer, no quiero decir su nombre, pero que también fue como mucho más señalada por tener esta estructura paralela a su nombre, ¿no? Sí, al final, tanto lo que sucedió dentro de ese partido político como lo que sucedió dentro de la constructora, son las mujeres quienes salen rascando, ¿verdad? Ya sea porque son mujeres que tienen mucho capital o porque son mujeres que son trabajadoras al final y son dentro del sistema laboral desechables, ¿verdad? Una Betty era desechable prácticamente, es como, no importa qué tanto estudie usted, suena muy trágico, pero para el capitalismo es así, no importa qué Ujú, tanto estudie usted sigue siendo desechable, ¿verdad? Y por eso claro. todo el mundo vive con miedo a perder el trabajo. Mientras que otros personajes, o más bien como personajes de la vida real, como Figueres, ya que estamos hablando de política nacional también, es como de una familia súper adinerada, ¿verdad? De un montón de tiempo, entonces este mae puede hacer lo que le dé la gana, el mae puede hacer un montón de cosas corruptas, puede irse del país y puede luego volver como si nada y pretender ser presidente de nuevo, ¿no? Entonces, como es muy claro que las personas que han sido privilegiadas económicamente te pueden seguir en el poder aunque hagan lo que les dé la gana, digamos, mientras que Sí, para las personas que no están en el poder es mucho más difícil en todo sentido, a nivel de estudios, a nivel de trabajo, a nivel económico, siempre lo van a tener más difícil. claro. No sé si a ustedes les pasaba que tenían compañeros de la U que de repente estaban estudiando y vos les preguntabas como, hey, ¿usted dónde va a trabajar cuando ya termine la carrera? Y era como, ay, con mi papá y ya, ¿verdad? O no le toca pulsear más. Y no es resentimiento social, sino es que se reconozcan esas diferencias, ¿verdad? Que al final son diferencias y que si se reconocen, esas diferencias sirven para generar políticas para que poco a poco todos vayamos de la forma más equitativa posible a buscar trabajo, etcétera, etcétera. No sé qué aspiran ustedes, pero necesitamos como reconocerlas. Lo problemático es que están muy naturalizadas tanto en lo laboral como en el mundo de Betty la Fea. Sí, claro. O sea, y es que bajo este sistema en general en el que vivimos, realmente hemos tenido muchos años en que en Costa Rica las mismas familias, y que creo que esto pasa en toda Centroamérica, como las mismas familias son las que sostienen el poder y el capital económico en el país. Aquí vamos en el camino en el que los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos a partir del trabajo de las personas más pobres. Y a quienes estamos eligiendo y todo, al final es, tal vez no va a seguir la misma familia, pero entonces es para hacer a otra familia o a otro grupo, a otro sector mínimo, Ujú. en un porcentaje mínimo de la población, hacerse también más rica. Entonces, no es como que estemos caminando para hacer algo al respecto, sino en sí tenemos acceso a más información, ya lo podemos reconocer más fácilmente, ya más personas tienen acceso a poder tener herramientas para reconocer y para luchar, digamos, porque no existan estas estructuras, pero al mismo tiempo no vamos en Ujú. camino a que se haga algo, sino más bien a que empeore.
estoy siendo súper negativa, creo, digamos. Es como, No, Eso todo pasa, bien, todo bien. eso pasa. Siempre que uno se pone como a analizar, al menos en mi carrera siempre pasaba, que siempre que uno se pone a analizar cómo vienen las cosas, la política, los medios, la cultura, todo eso, no termina siendo análisis súper pesimistas, ¿verdad? sí, Eso pasa. Lo importante, al menos creo yo, es no perder la esperanza de que otras cosas pueden hacerse, ¿verdad? Creo que eso Sí, es clave, ¿verdad? Vean a Betty, Betty consiguió la empresa al final. ajá, No, fue- justamente en eso estaba pensando. no hizo la revolución, pero consiguió la empresa. Habrá que ver si fue una Mm, buena jefa. Eso es otra cosa. habrá que que la ver. segunda parte, a ver si se vuelve un Armando ahí. Ah, sí, porque hay gente que traiciona, ¿verdad? Sí, y Sí, en realidad claro. en la serie con Betty y con Armando sí podemos ver como al inicio yo solamente, bueno, en realidad en todo momento lo pensé, pero al inicio yo pensaba, mae, qué jodido que está esto. O sea, qué hecho picha, la verdad, porque Armando manipula demasiado a Betty con el amor que le tiene. Y entonces ella se ilusiona y ella hace cosas por él. Y realmente, al inicio sí, Armando estaba fingiendo y toda la cuestión, pero después Armando sí se enamora de Betty en teoría. Y como que hay un giro de 180 de quién tiene el poder, pero al final realmente sigue existiendo como esta superioridad de Armando sobre Betty, ¿verdad? Aunque se revierta, aunque Betty sea la que sostiene en cierta parte el poder sobre Armando, porque Armando está demasiado enamorado y se vuelve súper violento al respecto y súper de todo, Ajá. ¿verdad? Pero Ah, entonces Betty igual se queda en esa situación, se queda en una situación en la que ella también ama a esta persona súper violenta, súper mierda. Es muy es, raro. es muy Qué interesante triste. porque a nivel discursivo, si se nota en la novela, quienes son parodias siempre son las personas pobres, ¿verdad? Incluyo a Patricia Ujú, Fernández. claro. Siempre son los que hacen el papá, la mamá de Betty, el cuartel de las feas, el portero, Freddy, todos son quienes son parodia, ¿verdad? Y la cosa se pone seria cuando salen los Mendoza, cuando sale el papá, la mamá, la hermana, que es media tonta, pero tiene Los plata, Valencia entonces, también. ajá, o sea, siempre se pone serio en ese momento, ¿verdad? Mm, Y si vos lo vas viendo a lo largo de la serie, en la relación, como vos mencionabas, Judy, la relación de Betty y Armando, o sea, Betty tiene tantos estudios, pero aún así está implícito que es tontita, ¿verdad? Entonces Ujú, es como, ok, Betty, si la enamoro, lo cual funciona, ¿verdad? Si la enamoro, ujú. no se va a llevar la empresa, ¿verdad? Porque Betty es tontita, es fea, entonces, eso, ¿verdad? Y al final, cuando ya Betty se hace linda, que solo se quita los frenillos y se cambia los lentes, ujú. cuando ya Betty se hace linda, ok, ya la tomamos en serio, ¿verdad? Porque tiene la empresa y tiene la belleza. Entonces está implícito como, si vos sos fea y pobre, no funcionás, ¿verdad? Ujú, Es para reírse. Si sos linda, pero sin plata, igual nos reímos de vos. Tenés que tener la belleza y el dinero para que puedas, para Mm, que te tomemos en serio, ¿verdad? Es muy interesante, ¿no? Bueno, al menos para mí sí, me resulta interesante esa lógica que está implícita en la novela y que está implícita en muchas novelas de Latinoamérica, ¿no? Mariela del Barrio también tiene esa lógica, como la, ujú, la pobre que la hacen sufrir, boom, sufre, la tiran al barro, es tonta, pum, se enamora de un hombre, pum, tiene plata, pum, la tomamos en serio. Siempre es esa receta, ¿verdad? Que es muy interesante porque nos inculca, bueno, al menos, uno ve estas novelas de pequeño y crece deseando tener plata, siendo bella, ¿verdad? Lo cual no tiene nada de malo, pero pensar que, como esa lógica de que si no tenés una o la otra, o si no tenés las dos, no te van a tomar en serio, pues ahí está lo jodido, ¿verdad? Y terminamos reproduciendo esos discursos, ¿no? y además cómo están, o sea, esas dos cosas como de la belleza y del capital económico, cómo están íntimamente relacionados, justamente por lo que antes decía Judith sobre que no existen, como este dicho que se dice mucho, ¿verdad? Como de que no existen personas feas, sino personas pobres, que obviamente es como muy clasista porque toda la construcción entonces de la belleza tiene que ver mucho con el capital económico, también sobre quién tiene recursos para tener
cuál ropa, sobre quién tiene recursos para hacerse cuáles cirugías, en general como producir toda esa estética que además es una estética muy capitalista, ¿verdad? Y también pues creada socialmente, ¿verdad? Es como una imposición de las personas bonitas se ven de esta forma. Y al mismo tiempo, nos podemos cuestionar, digamos, en otros círculos, digamos, porque aquí estamos hablando de una belleza hegemónica, ¿verdad? Claro. Blanca, pelo lacio, delgada, etcétera, ¿verdad? Pero en otros círculos también hay estándares de belleza que por más que intentemos separarnos, y aquí viene lo trágico, por más que intentemos separarnos del capitalismo, y esos estándares de belleza siempre van a aplicar porque requieren dinero, requieren que trabajemos, que vendamos nuestra mano de obra para cumplirlos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, bueno, a mí como no binaria, algo que noto mucho es que hay demasiada gente delgada representando lo que es ser no binaria, ¿verdad? En televisión, en medios, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo delgado implica, ¿verdad? Cierto acceso a capital, a ejercicios, a tratamientos, a operaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces es interesante, ¿no? También sirve como para cuestionar esos estándares de belleza en otros círculos. Y no estoy diciendo que sea malo que vos seas delgado, no tiene nada malo, sino es que los espacios de representación prácticamente están tomados por un cierto tipo de belleza en diferentes grupos, ¿no? Eso. Sí. ¿Cómo es esta mae? Aura María es, Aura María, ¿verdad? Ay, Aura María, sí es cierto que siempre pasa esperando un hombre. Sí, y además Aura María es este personaje que es parte del Cuartel de las Feas, pero es como, a ver, ¿verdad? La mae es como hegemónicamente guapa, ¿verdad? Como la mae cumple con todos los estándares de ser una persona guapa. O Al sea, es menos, que ella es ajá, fea por su clase social, ella es fea porque es pobre. Si ella fuera igual a como es ahorita, pero con plata, sería hasta más guapa que Patricia Fernández. ajá, Sería hasta más aceptada, sería el pleito entre Patricia y Aura María de quién se, o sea, ¿me entendés? Como yo sí sí, creo que ella es considerada dentro del cuartel de las feas la más guapa porque tiene más maes, pero sigue siendo considerada como, aquí vienen muchos estos términos, y o sea, como la pola, por cómo habla. Sí, y de solo, hecho, Aura ujú. María ella es recepcionista, pero digamos que por belleza, Aura María se puede comparar con Patricia, y Patricia entra a un puesto súper más alto solamente por su clase social, Y porque, por los 6 semestres de finanzas y porque es amiga de alguien. porque es amiga de Los alguien. 6 meses de finanzas en San Marino, épica. Exacto, y eso hasta sus propios amigos y amigas, hasta Marcela se burla de ella por eso en cierta parte de la novela, es como, mae, ya no sea necia con esto, ¿verdad? Porque no es por eso, o sea, es porque tiene amigos dentro de, o sea, siempre donde vos, o sea, donde sea que vos nazcas, o te desenvolvas como en la adolescencia, en la niñez, quiénes son los amigos de tus papás, ¿verdad? Cosas así siempre van a influir en los contactos que vos vayas a tener, y ahorita y ya llevamos muchos años, décadas en que, no sé si siempre ha sido así, en que los contactos que vos tengas y demás, o tu familia o lo que sea, también pueden influir un montón en el puesto en el que vos estés y demás. O sea, va lo mismo, como los favores, los amigues, toda la vara siempre va a hacer que el poder ahí se mantenga, o que la clase se mantenga. Y por eso pienso que es muy, muy, muy tuanis la comparación, porque sí, están dos componentes que son la belleza y está muy ligada con la clase social, pero siempre, siempre el más fuerte es la clase social, porque Aura María puede ser guapísima, pero ella no tiene amiguitos ahí en los puestos altos, entonces ella es recepcionista y la tratan como si fuera del cuartel de las feas, porque tiene componentes que pueden ser como considerados polos, porque habla polo, porque se viste feo, no se viste de moda, no, sí, no en la moda, ni con cosas de marca y demás. Entonces, ahí con ella no tiene nada que ver la belleza, tiene que ver completamente su capital económico, que no puede Ujú. acceder a esto, que no nació en este contexto en el que ella tuvo amiguitos que están en el poder. ¿Tiene Interesante. sentido? Judy hace un análisis marxista de Betty la Fea. Yo me voy, digamos, para el otro lado porque yo pienso que sí, el componente económico tiene algo que ver,
Eso es una diferencia teórica, nada más, Judy. Adelante, Yo feliz. pienso Amo. que el componente económico tiene algo mucho que ver, pero no es mayor a lo que la belleza o capital cultural, acceso a educación, capital social, acceso a redes, a un tejido social que te abra oportunidades, vínculos, bla, bla, bla. Yo creo que el no tener acceso a esas cosas le cierra, ¿no? Y al final es fea porque no tuvo los amigos, porque se viste feo, porque es pola y seguramente viva en un barrio donde vive más gente pobre, ¿verdad? Por así decirlo. Tibas, donde yo vivo, ¿eh? O algo así. Yo pienso en eso porque siento que los dos, o sea, como todos esos son diferentes juegos en los que estamos en la misma sociedad, estamos metidos en esos juegos. Ok, lo económico tiene mucho que ver porque te abre puertas para educación, te abre puertas para otras cosas, pero por ejemplo, amigos, el capital social, estos vínculos, no te los va a abrir tanto la clase social, no te los va a abrir tanto lo económico, te lo puede abrir, no sé, tu mamá conoció a la mamá de Marcela cuando estaban en el parto y se hicieron amiguísimas porque las dos pasaron toda la noche con los dolores de parto y a partir de ahí se hicieron favores, ¿verdad? No sé, Ujú, hay cosas irracionales que ocurren ahí que no necesariamente son por la clase social o por el ujú. capital económico. No sé, es mi diferencia teórica. Yo siento, yo siento, me parece muy interesante porque de fijo, digamos que muchas personas pueden acceder a capitales sociales, como vos decís, que de repente la mamá de la mamá, o de la prima de la vecina y todas esas cosas, especialmente, por ejemplo, en Costa Rica, que es un país tan pequeño, eso de fijo pasa y pasa demasiado, ¿verdad? Pero en ciertos sectores económicos, yo sí siento que los más que son de plata, las personas que son de plata, se relacionan casi que únicamente con personas que son de plata, trabajan con otras personas que son de plata, van a jugar tenis con otras personas que son de plata, y yo creo que ahí los favores en los puestos y demás sí es como súper fuerte, aunque claramente también hay muchos casos de personas que no pertenecen a, pues, a esos círculos de élite y que también logran acceder por otras razones a puestos de gran poder, ¿verdad? O cargos de gran poder. Perdón, creo que existe como un componente aspiracional a que la gente aspira en cierta parte a ser parte de esas estructuras o de esos grupos. Sí, Porque claro. sí siento que sí, yo estoy de acuerdo con vos. O sea, es demasiado común que la gente más adinerada se relacione solo con personas más adineradas. Son más afines al uno con el otro, o la una con la otra. Es como, eso pasa, pero también las personas que no pertenecen a esa clase desde su cuna, digamos, suelen tener aspiraciones a pertenecer. Entonces, no estamos saliéndonos del círculo, sino nada más que de repente se abre una ventana para que alguien pueda entrar al Claro, círculo, pero no para que claro, se salga ese grupo, involucre a la gente, a la que no pertenece a su clase, a la que no viste como de esa moda. Y aquí también se pueden involucrar un montón de cosas más como de la estética, de la ropa que se usa. Y un día estos en Twitter vi como un tweet que era un hilo que una persona puso que es una cosa que es aceptada en personas de plata y que en personas pobres no es aceptada. Pasé horas, yo creo, viendo respuestas porque son demasiadas cosas. Y un ejemplo súper claro, yo soy súper fan de las Kardashians, don't get me wrong, pero las Kardashians a veces se ponen ropa que si se pone una persona exactamente igual, digamos, nada más que no tenga la marca, pero se ponen esa ropa una persona que no tenga dinero y anda en la calle así o va a un evento así, todo el mundo va a decir qué pola. Todo el mundo va a decir, ¿qué es esa vara tan fea? Como horrible, esas botas feas o cosas que uno dice, se ven polas, pero se las ponen las Kardashian y es todo bien porque son personas que tienen mucho dinero, Se porque ponen de tienen moda más bien. se pueden poner de moda incluso, pero aunque no se pongan de moda, si ellas se lo ponen es todo bien, es un fashion statement y si se lo pone una persona que no tiene dinero, entonces es algo polo.
aunque las Kardashian ya se lo hayan puesto, si yo me compro exactamente las mismas botas que Kylie Jenner se puso no sé cuál día, que son unas botas horribles y polísimas, yo voy a ser una mae polísima. Mae, como, ¿cómo se le ocurre a mae ponerse ese jeans con esas, ¿me entendés? Como eso también pasa bueno, ese tweet se los recomiendo, yo no sé dónde está, pero por ahí se los envío. Tiene todo el sentido, o sea, esos grupos son súper cerrados, ¿no? Pasa también, digamos, como cuando vos adquirís una nueva posición en el trabajo, no es que me haya pasado, pero de repente, como que el grupo de jefaturas de la empresa o de líderes de la empresa se abre, pero solo para vos, y empezás a ver estas dinámicas que no veías antes en en la posición en la que estabas, ¿verdad? De repente estas cenas, estos eventos, estas situaciones que requieren otro tipo de educación, otro tipo de orden, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, con las clases sociales o con de repente si te unís como a este grupo de personas que tienen una estética, bla, 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 no se están abriendo, están simplemente dejándote entrar porque cumplís los requerimientos, ¿verdad? Como, no sé, me pego la lotería y me compro una casa y empiezo a invertir y me hago una Mélida, ¿verdad? De ahí, de repente se van a abrir esos grupos para mí, pero porque cumplen los requisitos. En el momento en que yo pierda eso, ¡pum! ¿Verdad? Chao. Sí, Pero claro, sí, como y Patricia Fernández, como justamente. Patricia Fernández cuando pierde el carro, ¿no? Y tiene que ir en bus, qué cosa más trágica, una buena escena. O sea, irse en bus, súper trágico, o sea, es lo más trágico que le puede pasar a una persona, ¿verdad? Claro, y la manera en la que se pinta el ambiente del bus, ¿verdad? El chofer le da en la Claro, pierna, el otro se le insinúa, sí. ¿verdad? Que son situaciones que ocurren, pero ahí se ven, digamos, como, solo los pobres hacen esto, y Ajá, entonces es cómico, porque nos da risa, ¿verdad? Y no es una situación traumática ir en el bus para las mujeres todos los días, ¿verdad? Simplemente es algo claro. gracioso que le pasó a Patricia porque no lo conocía. No, que también iba a decir que todo este ride de poner como a estos maes acosadores en el bus es una vara, o sea, no es que no pase, de fijo pasa, pero también es una vara súper clasista porque también hay maes con muchísimo poder y muchísimo dinero que hacen cosas peores, o sea, el mismo Armando, el mismo Calderón, con todos sus juegos machistas con las mujeres, de los maes son súper mal, No, no, no vayamos muy lejos, el de recursos humanos, de Comoda, o sea, qué asco, sí, ujú, está ahí y no le pasa nada, todo el mundo sabe que acosa, pero no le pasa nada, cierto, ¿verdad? el más un acosador, Y no lo ven como acoso, entonces es como, claro. interesante. Sí, porque los hombres que tienen poder y dinero, que son acosadores, no les pasa nada, pueden convertirse en presidentes de la República en Costa Rica, por ejemplo. Qué picha. Sí, o sea, eso justamente eso iba a decir. O sea, se presenta como lo peor andar en bus y presentan estos estereotipos también, o refuerzan estos estereotipos el chofer del bus tocándole la pierna y toda esa cuestión. Pero al final están esos otros personajes que sí se les perdona porque están en otro contexto y otras varas, ¿verdad? Y sí, en cierta parte del MAE como de recursos humanos también le ponen un poco de comedia, pero no es, o sea, él no está retratando algo como lo que está retratando las personas en el bus, ¿verdad? Y lo que se ve en el bus, que sí está mostrando como por qué para Patricia es un suplicio andar en el bus y es porque está con personas que es su mayor miedo, con personas de más baja clase social. Y creo que sería importante hablar un poco sobre cómo podemos reconocer más nuestro clasismo, porque yo creo que todas las personas somos en mayor o menor medida superclasistas, porque ese es el sistema en el que vivimos, ¿verdad? Vivimos en un sistema que está, que es súper clasista, que tiene estructuras de poder muy marcadas, muy definidas. Entonces, por un lado es como obviamente reconocer que hacemos cosas clasistas, ¿verdad? Como por ejemplo todo lo que consideramos que es polo, y aunque no estemos como en las clases sociales más altas, igual podemos reproducir un montón de estereotipos y clasistas, ¿no? Creo que es un primer paso, no sé, reconocer esas cosas, verbalizarlo, siempre verbalizar es importante. Sí, yo también, yo pienso lo mismo, o sea, es importante reconocerlo, pero también buscar que se haga algo. Es que otra vez acá viene como este tema de la utopía o no utopía, pero, o cómo podríamos devolvernos o más bien avanzar a un sistema diferente en el que estamos viviendo ahorita, porque está basado en eso. O sea, esta es la base. Yo creo que es muy difícil pensar en una solución a esto
pero sí creo que al día siempre reconocerlo, la educación es súper importante, tratar de buscar espacios para eso, para educar a las personas y para que más gente pueda avanzar, digamos, y no sé muy bien cuál es la respuesta como de esto, pero sí creo que reconocer y reconocer también las cosas pequeñas en una misma, tanto las aspiracionales como por qué quieres llegar a X lugar, ¿verdad? Como en este tema de clase social. O si vos, o sea, ¿qué pasa si de un momento a otro vos te ganás en la lotería? No sé. O sea, ¿qué clase de persona vas a ser vos también? ¿Te metes en esta dinámica? ¿O Claro. qué vas a hacer al respecto? O sea, creo que como cuestionarnos a nosotros mismos también qué tenemos como en el vocabulario, ¿verdad? En cómo nosotras mismos en nuestra mente estamos juzgando a otras personas por cómo se ven o por cómo, o sea, creo que esos también son cosas importantes desde la individualidad que pueden tener impacto en la colectividad. Ujú. Y también cuestionarse un poco como a qué estamos aspirando, ¿verdad? Porque si ponemos el ejemplo de Betty, ok, Betty se convierte en presidenta de Comoda, la madre quiere como ese poder, pero realmente no hay un cambio social tan grande con eso, o sea, es una persona que consiguió el poder, es mujer y además obviamente eso es importante, que más mujeres y personas que antes tenían menos recursos toman el poder, pero eso no cambia radicalmente la sociedad. O sea, creo que va a sonar un poco anarquista, pero creo que para que no exista clasismo, básicamente tendríamos que destruir las estructuras de poder, o sea, es que no tendrían que existir, porque mientras existan estructuras de poder, siempre va a existir clasismo. Exacto. Y no importa que sea un anarquista, es hermoso. Exacto. Pero sí, Destruyamos de cómoda. Quememos de cómoda. Ojalá Patricia Fernández se una a la revolución pronto. No, Amo. Patricia Fernández se uniría a la revolución solo si a ella le favorece. La amo, pero sorry, ella no va a hacerlo. Yo le doy un Mercedes, no importa, únase. Qué bueno. Patricia Fernández marxista, me encanta. Sí, Me encanta, me encanta, me La encanta. camarada Fernández. Bueno, chiquilles, muchísimas gracias. Me encanta este chiste final con el que terminamos. De fijo les haremos un sticker de Patricia Fernández camarada. Pero les Amo. agradezco un montón por esta conversación. La verdad es que la pasé súper bien. Aprendí un montón y bueno, me queda también de tarea un montón seguir aprendiendo. Sí, gracias a Josu también por aceptar venir acá con nosotros. Sí, gracias. Ay, Estamos súper felices de haber estuvo compartido. interesante, fue muy interesante. Les agradezco por la invitación. Visitar otros podcasts, de otros temas, es súper lindo. Y bueno, con esto nos despedimos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Furia Pop y también por favor sigan a Positives, que escribe con X. Y bueno, hasta luego. Chao, nos vemos en el próximo episodio.